Pues no aprendieron. El día de ayer el grupo del G7 de las potencias más importantes, occidentales, claro, del planeta, aprobaron una de las sanciones más absurdas y estúpidas, que van a acabar obviamente en un gran efecto de boomerang y con aumentos de precios que ya se empezaron a registrar. Aprobaron poner un precio máximo al petróleo ruso. O sea, dicen estas economías, vamos a comprar petróleo ruso, sí, pero nosotros vamos a poner el precio y no vamos a dar o no vamos a permitir que Rusia ponga el precio. Eso significa, ¿no?, que, bueno, el control del petróleo y del precio del petróleo ruso lo van a poner los enemigos de Rusia. Desde que empezaron a plantear esta situación, ¿no?, poner un tope al precio del petróleo ruso, los rusos fueron muy claros y enfáticos, señalando que esto no iba a suceder, que aquellas naciones que quisieran imponer un precio máximo a su petróleo, sencillamente no les iban a vender el petróleo. Punto, ¿no? Rusia no va a vender y va a rematar su petróleo a las naciones que ellos desean, porque ni siquiera es una cuestión de dinero, es una cuestión de invasión de soberanía y también una cuestión de imperialismo. Yo te compro el petróleo al precio que yo quiera, no el precio del mercado, o no el precio que tú finalmente me des, ¿no? En una especie de libre mercado, de oferta y demanda, ¿no? Aquí los que están poniendo el precio son los que demandan el petróleo. Eso, de todos modos, también este precio máximo también fue muy criticado, no solo por Rusia, sino también, ojo, por los árabes, también por varios países de la OPEP, que también señalaban que si el G7 iba a imponer un precio máximo al petróleo, pues sencillamente no le iban a vender tampoco petróleo a los países europeos, porque también eso es lo que quieren hacer. El G7 quiere imponer un precio máximo al petróleo ruso para que después impongan un precio máximo a la OPEP, que finalmente es donde se encuentra ahorita el verdadero problema, porque allá en la OPEP hace algunos días bajaron la producción petrolera a 2 millones de barriles diarios, y esto para que aumentara el precio del crudo. Entonces ahora lo que quiere el G7 es trasladar ese poder de mercado que tiene la OPEP a ellos, que ellos pongan el precio, y bueno, los árabes o los rusos, los mexicanos, los latinoamericanos, los brasileños, los venezolanos, los iraníes, vendamos al precio que ellos deseen. Es verdaderamente una especie de sabotaje o de todos este grupo, ¿no? Pero lo cierto es que la propia OPEP ya respondió, porque más que Rusia, repito, lo interesante de la OPEP, sean lo que ahora va a venir, ¿no? Si todavía insisten en poner un precio máximo al petróleo, no solo ruso, sino el petróleo de la OPEP, entonces va a venir ahí sí una verdadera baja drástica de la producción petrolera, que lleve como una consecuencia el desabasto generalizado de petrolíferos en todo el mundo, en particular en Estados Unidos y en Europa. En fin, que ya empezó también una guerra comercial petrolera. Con esto el G7 la ha inaugurado, ya queda claro la respuesta de Rusia y también la respuesta de los árabes y de los países de la OPEP, que evidentemente no van a permitir que los Estados Unidos y Europa impongan sus condiciones. Bueno, esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Los países del famoso Grupo de los 7 y Australia acordaron establecer un precio fijo para el petróleo ruso, en lugar de una tasa flotante vinculada a un índice de precios del petróleo como existe actualmente para la mayoría de los países. De acuerdo con Reuters, la coalición acordó que el precio máximo será uno fijo que se revisará regularmente en lugar de un descuento en un índice. Esto obviamente aumentará la estabilidad del mercado y simplificará el cumplimiento para minimizar la carga sobre los participantes de este mismo mercado, obviamente beneficiando a Estados Unidos y a algunos miembros de la Unión Europea, pero debemos recordar que desde un inicio esto no va a funcionar. La fuente reconoció que vincular el costo a un
un índice de precios del petróleo, por ejemplo, el índice de referencia internacional, el Brent, que fue una de las opciones discutidas, podría generar una mayor volatilidad y disminuir el efecto deseado del tope. Por ejemplo, si el Brent comenzara a subir debido a una menor oferta en el mercado, el tope aumentaría en consecuencia, lo que beneficiaría todavía más a Rusia. Esta disminución la estamos viendo precisamente desde el 1 de noviembre, porque algunos países olvidan que los grandes exportadores de petróleo pertenecientes a la OPEP, liderada por Arabia Saudita, acordaron disminuir 2 millones de barriles diarios. O sea que si esta acción la estuvieran ejecutando en este momento, el Brent ya habría subido debido a principalmente porque no tienen el petróleo y está aumentando la demanda, no la oferta, por lo que Rusia también se estaría beneficiando de esto. Según el informe, el precio real aún no se ha decidido, pero lo será en las próximas semanas cuando logren llegar a un acuerdo los líderes de este grupo. El precio se revisará con regularidad y puede revisarse en el futuro si los socios de la coalición ven la necesidad de hacerlo, o sea, si realmente beneficia a sus bolsillos o no. Los países del G7 han estado discutiendo este tope de precios del petróleo ruso durante meses, planeando la medida para reducir las ganancias de Rusia, las cuales no han funcionado incluso con todas las sanciones que han emitido en su contra para las exportaciones de petróleo sin dañar el suministro. Lo que no contaban era con el apoyo de la OPEP. El tope entraría en vigor este 5 de diciembre para el petróleo y el 5 de febrero del próximo año para los derivados del mismo. Rusia, sin embargo, debemos recordar, ha dicho repetidamente y hasta el cansancio que no venderá petróleo a países que introduzcan estos precios máximos. Incluso el embajador de Moscú en Washington, Anatoly Antonov, él advirtió recientemente que los topes de precios incluso pueden empeorar aún más la crisis energética mundial, pero como quien está dando la idea o quien les está intentando enseñar que lo que están haciendo está mal es Rusia, como si solo lo dijera por beneficiarse, pues simple y sencillamente no hacen caso. Las alertas están prendidas por diversas partes del mundo, pero como Estados Unidos quiere intentar que su proyecto funcione, pues simple y sencillamente lo único que hará es empeorar esta crisis energética. La receta para salvar las apariencias desarrollada en el Departamento del Tesoro, el llamado precio tope para el petróleo ruso, llevaría a la economía global a rincones aún más oscuros de este tiempo de laberinto. Al mismo tiempo, el hijo de Ariadna prometió nuestra voluntad de vender oro negro a pérdida. No fue más que un mito desde el principio. No aseguraremos el bienestar de los demás a nuestra costa. No venderemos recursos a quienes frenan artificialmente los precios del petróleo. Esto fue lo que informó el diplomático de Moscú en un artículo para la revista de interés nacional, por lo que sin lugar a dudas, incluso el propio presidente Vladimir Putin ha dicho que no va a venderle petróleo a ningún país que ejerza este tope de precios. De igual forma, otra fuente comentó que durante las negociaciones, los Estados miembros del G7 tenían una preocupación: que el presidente ruso Vladimir Putin jugara con el mecanismo con una reducción de la oferta. Putin podría beneficiarse de un sistema de precios flotante porque el precio del petróleo de su país también subiría si en el caso de que el del Brent se disparara debido a un recorte del petróleo de Rusia, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, pero lo estaríamos viendo también con diversas naciones, como en el caso de la OPEP, si decidiera reducir todavía más, porque en el caso de Arabia Saudita ya lo dijeron, no se van a perjudicar sus economías de todos los miembros de este organismo por los berrinches que esté haciendo Joe Biden. Desde el 12 de octubre, Putin advirtió que Moscú
no suministrará recursos energéticos. Rusia no actuará en contra del sentido común a costa suya para pagar el bienestar de otros. No suministraremos recursos energéticos a aquellos países que limiten sus precios. Estas fueron las palabras del mandatario ruso. Los líderes occidentales han dicho en varias ocasiones que imponer los límites de precios al petróleo y al gas ruso es el camino oportuno para golpear los ingresos económicos de Rusia, uno de los mayores productores y exportadores de combustible de todo el mundo. Además, con el conflicto en Ucrania, los precios de los energéticos ya se habían disparado en casi todo el mundo, sobre todo en Europa, como lo vimos con lo que es el gas principalmente. Así que las alertas ya se dieron. Si llegan a implementar este tope de precios finalmente durante el 5 de diciembre de este año, veremos realmente las consecuencias de las acciones o las malas decisiones de los líderes de este grupo de los 7, integrado principalmente por Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, y dudo mucho, sobre todo ahora que el Reino Unido quiera realmente implementar este tope de precios, con tantos cambios que ha tenido en el gobierno, en su gobierno interno, con la salida de Boris Johnson, de Truss, y ahora con Rishi Sunak, que ha estado este último haciendo algunos cambios, sobre todo cuando se reveló que un par de horas más, si hubiese estado Liz Truss en el poder, su economía iba a colapsar prácticamente. Así que no creo mucho que este país decida como tal implementar el tope, sobre todo cuando ya le están dando estas pequeñas alertas, advertencias de lo que podría ocurrir en el dado caso de implementarse. Y vemos ahora a Olaf Scholz, que ha estado un poco molesto con Estados Unidos debido a que les está revendiendo prácticamente el petróleo ruso y lo está haciendo a los costos más altos que el mercado global. Ahora Olaf Scholz se está acercando a China y estaremos pendientes de los negocios que puedan ocurrir entre estas dos naciones. Estados Unidos cada día se está quedando más solo, por lo que es muy poco probable que este ejercicio realmente se llegue a implementar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.